Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a iniciar esta actividad correspondiente a los martes jurídicos. Señor doctor Óscar Alfredo Crisóstomo Salvatierra, señora doctora Luis Janet Rugel Medina, jueces superiores de la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, señores fiscales, señoras y señores. Esta tarde es materia de exposición el tema la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en Lima Norte desde la perspectiva de la Judicatura. Entonces vamos a escuchar esta tarde la ponencia de dos magistrados de nuestra Corte, quienes pues nos van a ilustrar y quizás nos van a dar algunas falencias que nosotros venimos afrontando en nuestra labor cotidiana, que es desde el 1 de julio del año próximo pasado, que entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal. Así también, señores magistrados, en primer lugar, en nombre del señor presidente de la Junta de Fiscales Superiores, las disculpas por no estar presente, se lo ha presentado una actividad paralela, pero yo estoy representando. Y bienvenidos acá a nuestro auditorio y agradecerles por su buena voluntad de estar esta tarde con nosotros. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar el uso para su exposición respectiva a la doctora Luis Janet Rugel Medina, quien va a tener, doctora, 20 minutos para que nos exponga, y así seguimos con el doctor Crisóstomo y después una ronda de preguntas que estamos interesados. Ante todo, agradecerles por la invitación. Tanto Óscar como quien les habla hemos entendido que esta invitación es precisamente para conversar sobre algunos problemas puntuales y recurrentes, específicamente muy prácticos, sobre el desempeño fiscal y en qué medida habrían algunos aspectos que podrían mejorar y sobre todo también ayudarnos para un mejor desempeño de los roles. Claro está que en el nuevo modelo cada uno tiene su rol respectivo, sus facultades obviamente, y que dentro de ese contexto tenemos que irlos desarrollando de la mejor manera, de una manera eficiente, de una manera que nos permita ahorrar recursos, ahorrar tiempo, y con la eficacia y la eficiencia que nuestra labor exige. En principio no hemos pensado nosotros en una ponencia propiamente, sino tratar algunos casos que específicamente se han venido presentando y que nosotros como integrantes de la Sala Penal de Apelaciones advertimos básicamente en el desempeño fiscal a nivel de fiscales provinciales. Esto en razón de que en principio, como sala revisora, nosotros tenemos, conforme a las propias facultades del Código, bastantes limitaciones sobre qué es lo que tenemos o sobre lo que debemos pronunciar, ¿no? Entonces, cuáles son los puntos que son materia de apelación, cuáles son esos extremos, cuáles son los ámbitos que son materia de esa revisión, y por tanto nosotros ya tenemos por las propias facultades que el Código Procesal Penal establece un límite de actuación como sala revisora. Pero en términos generales, ¿por qué hemos considerado necesario un conversatorio más que una ponencia? Porque básicamente en nuestro día a día vemos a fiscales superiores manteniendo en la mayoría de los casos los recursos impugnatorios planteados por sus fiscales provinciales o en la posición de
solicitar la confirmatoria de lo decidido en primera instancia, pero luchando, por así decirlo en términos coloquiales, cómo sostener posturas del Ministerio Público que han surgido con varias deficiencias. Entonces, vemos a un fiscal superior tratando de defender esa investigación fiscal con serias deficiencias. Y obviamente el fiscal superior también tiene sus límites, ¿no? Porque obviamente hay cosas que se tuvieron que hacer en primera instancia, que tuvieron que plantearse en primera instancia y que ya no las puede obviamente salvar en una instancia revisora. Entonces, creo que en principio nosotros hemos de alguna manera traído una relación de casuística básicamente, en la que nosotros advertimos que el Ministerio Público puede mejorar, puede y debe mejorar, ¿no? Porque precisamente en este devenir de nuestras propias actividades, qué mejor que conversar este tipo de situaciones para decir, mira, estábamos haciendo hasta un 50, 60 o 70, pero podemos llegar a un 100 y hay que estar atentos a estas situaciones que se están presentando y que bien pueden mejorar. Entonces, por ahí creo que vamos a alterar un poquito lo anunciado en el sentido de que hemos presentado o venimos con una ponencia, porque a manera de conversatorio lo que queremos dar es situaciones concretas que de alguna manera han generado situaciones un poco difíciles a nivel de sala, en la medida que no ha podido sostenerse o ha sido muy difícil sostenerse la teoría o la imputación fiscal o la posición fiscal, y no porque no haya tenido los elementos, sino porque esos elementos no fueron advertidos en primera instancia, no fueron considerados por el fiscal provincial, y muchas veces tenemos que decidir muy a nuestro pesar en contra de esas posturas. Entonces, hay algunos datos, empiezan por datos estadísticos, sobre todo en el tema de prisión preventiva, para luego pasar a situaciones puntuales sobre las que queremos conversar. ¿Okay? Muy bien, doctor Pimentel, muchas gracias por la invitación. Nosotros hemos tomado algunos puntos que son esenciales para el desarrollo del rol de fiscales, ¿no? Nosotros también hemos sido fiscales y por mi parte creo que el Ministerio Público está cumpliendo con gran creces el reto que le ha tocado con tanta carga que se ha acumulado en las diferentes fiscalías, que es un hecho notorio, ¿no? Nosotros hemos visto que desde el mes de julio hasta la fecha, hasta el día 18 de abril, hasta abril de este año, el Poder Judicial le ha declarado fundado al Ministerio Público 189 prisiones preventivas. O sea, si alguien quiere hacer un trabajo sobre la excepcionalidad de la prisión preventiva, no va a ser acá en Lima Norte, porque tenemos gran cantidad de presos, y también de esa cantidad de 189 solamente han apelado 74 prisiones preventivas. De esas 74 han sido revocadas 3, confirmadas la gran mayoría, y algo que está pasando en sala, que ustedes van a tener que coordinar con sus fiscales superiores, es que hay un número notorio de desistimientos de apelación. O sea, se entiende que el fiscal provincial con sus superiores están coordinando o deben coordinar para los fines de poder ver esos casos, por qué está pasando estos desistimientos, ¿no? Es un problema que le dejamos a ustedes, por qué está pasando desistimientos de apelaciones de prisión preventiva a nivel superior, prácticamente dejando sin piso a la apelación del provincial, o de repente coordinando debidamente han considerado que ha sido, de repente no reúnen los requisitos para una prisión preventiva, analizándolo con el fiscal superior. Pero ese, por ejemplo, es un tema que a nosotros nos preocupa. ¿Por qué? Porque el fiscal superior llega a sala y nos pide desistirse y lo fundamenta, y a nosotros no nos queda otra opción, no podemos decirle que siga adelante. Y ese es un problema normativo que hay que analizar, que también lo tiene que ver el fiscal, ¿no? ¿En qué medida yo puedo ir a decirle a mi superior, como fiscal provincial, doctor, creo que debe desistirse, ¿no? O el superior llamar a su provincial y decirle, creo que no debiste apelar. Es un problema que hemos detectado nosotros, y que nosotros a veces vemos que casos que podrían confirmarse la prisión preventiva, pero el fiscal se está desistiendo. ¿Qué hacer?
ante la respuesta social. La gente espera de nosotros de repente que esa prisión preventiva merecería ser confirmada, pero la sala se encuentra imposibilitada legalmente para hacerlo. Es un tema que también vamos a ver. Después, tentativamente, también hemos visto de que hay casos en los cuales tenemos que la sala tomar muy en cuenta el principio de proporcionalidad. Cuando es necesaria la prisión preventiva, también vamos a ver algunos asuntos, y también algunos casos en los cuales el juez dicta prisión preventiva, pero la sala no está de acuerdo con su fundamento, pero igual confirma la prisión preventiva por otro fundamento, porque ustedes van a encontrar resoluciones judiciales que la sala toma criterios particulares para confirmar, no obstante que de repente no está en la recurrida, porque se entiende, como decía la doctora Rugel, que nosotros tenemos límites. Nosotros nos limitamos a lo que apela el fiscal. Si el fiscal apela solamente por el 268 literal A, eso es lo único que entramos a debatir. Pero resulta que el 268 literal A no fue bien visto por el juez, y el fiscal ni el abogado lo dijeron, pero nosotros nos damos cuenta que el fundamento debe ser diferente, pero que esa persona debe confirmarse. No obstante, prácticamente le estaríamos dando la mano al Ministerio Público, ¿no? Pero habría que analizar por qué pasan ese tipo de situaciones, ¿no? También hemos visto, yo le había comentado a la doctora que había que hacer una toma y daca para poder también no cansarlos a ustedes y hacerlo más proactiva la exposición, ¿no? Por ejemplo, algo que hemos notado, tanto en primera y segunda instancia, es la puntualidad de los señores fiscales. Una buena práctica que se está teniendo es la puntualidad casi al 100% a las concurrencias de audiencia. Otro tema que también se está viendo y que creo que es lo que debemos potenciar en esta reunión es que el fiscal logre centrar el debate cuando llega a la audiencia. A veces en algunas salas, por ejemplo, cuando yo estaba en la segunda sala, le decíamos al fiscal que narre el hecho. Diga el hecho, ¿cuál es el hecho? Porque el abogado nunca dice el hecho, el abogado siempre quiere tergiversar los hechos y narra parcialmente los hechos, como para ganar su impugnación. Pero a veces en la sala, está la doctora Rugel, le dice al fiscal que narre los hechos. Entonces el fiscal tiene que ir preparado a narrar los hechos de su imputación. Pero en la sala donde estoy yo ahora ya no, el que debe narrar los hechos es el abogado. Pero también es un prejuicio porque el abogado nunca lo narra completo. Y qué mejor que lo narre el fiscal, porque el fiscal conoce su caso. También tenemos problemas con que la mayoría de fiscales superiores a veces cuentan con la información del provincial, a veces cuentan con la carpeta, o el fiscal le ha dado un dato, o ha conversado con él telefónicamente. Eso queríamos también coordinar, cómo hacer para que la información que reciba la sala sea la más perfecta a través del provincial y del superior. También hemos visto en audiencias que el fiscal superior está yendo con interconsulta, y debe ir el fiscal provincial del caso o el fiscal adjunto del caso, porque es la mejor forma de que puedan ganar su caso. Porque el fiscal provincial, por ejemplo, en un caso de trata de personas, vino la fiscal superior con el fiscal del caso, y en otro caso de drogas vino el fiscal superior con la fiscal adjunta encargada del caso. Entonces también se admite la interconsulta que vaya el fiscal de la otra instancia, como una buena práctica para generar que la fiscalía pueda defender su caso. Después también estamos viendo ¿qué pasa? Que también hay unos problemas de índole práctico. La sala generalmente, después que ya acaba el debate, hacemos un receso de 5 o 10 minutos hasta una hora, y lo dejamos esperando a las partes fuera de la sala para resolver. Y eso tenemos que irlo manejando, porque algunos fiscales también se incomodarán a esperar una hora, media hora. A veces debatimos en 5 minutos y inmediatamente sale la puerta para dar la respuesta ¿no? Pero deberíamos coordinar también con el Ministerio Público qué hacer para los fines de evitar de repente perturbarle su trabajo, ¿no? A los fiscales superiores o a los fiscales adjuntos que van a las diligencias. Y también un problema que hay con las confirmatorias de incautación de la droga, de los hallazgos. ¿Se confirma o no se confirman los hallazgos? También hay respuesta de la sala, tenemos que ver eso. También se ha visto, yo creo que son temas más o menos puntuales, y hay algunos problemas, por ejemplo, que la doctora quisiera que ella lo toque. Por ejemplo, ¿por qué el fiscal adjunto provincial o el provincial no verifica bien los elementos de comisión grave y a qué nos lleva? Y eso quisiera que ella nos comente en este momento. Bueno, en principio hay posturas que vienen a partir de los pronunciamientos de la Corte Suprema, en la medida de que hasta qué punto podemos entrar al tema de la tipificación en una apelación de prisión preventiva, por ejemplo. O sea, ese es un tema bastante recurrente, ¿no? Porque dice, bueno, aquí no se discute la tipificación, aquí se discute
los presupuestos que el artículo 268 y la casación moqueo, en todo caso, deben considerarse para el tema de la prisión preventiva. San Martín tiene una postura, el doctor San Martín tiene una postura en la medida de que si vamos a evaluar elementos de convicción, eso necesariamente nos va a llevar a analizar de qué tipo penal estamos hablando, ¿no? Y también en qué momento procesal nos estamos refiriendo, ¿no? Porque puede tratarse de que estamos obviamente en una situación un tanto preliminar y no propiamente frente a una acusación. Entonces, ese es un primer quiebre, se podría decir, en qué medida la sala penal, en este caso, nosotros podemos entrar al tipo. Y nosotros necesariamente tenemos que hacer una evaluación bastante objetiva, y objetiva en función a los cargos que son imputados. Y aquí hay una primera observación de mi parte. La imputación tiene que ser a título de imputación, y muchas veces esa descripción fáctica es basada en el informe policial. Y el informe policial, si ustedes desde la parte narrativa de los hechos, no pone como centro generalmente al imputado, pone como centro al efectivo policial. Entonces, ¿cómo narra los hechos, por ejemplo, el informe policial? El policía fulano y tal, en circunstancias que transitaba por tal, y advirtió, tal vez, y fue requerido por el agravio, en fin. Pero una imputación fiscal no se puede admitir en esos términos, porque ya el policía ya no es el centro es el imputado. ¿Qué le imputas tú? El Ministerio Público imputa a fulano de tal la comisión de tal delito por tales hechos, y ahí tiene que ser una imputación, ahí es bastante ejemplificadora. Vamos al punto. ¿Qué es lo que le incriminas y por qué le incriminas? Y ahí tiene que haber un cuidadoso análisis de todos los elementos del tipo, porque advertimos también que muchas veces imputan, incluso incluyen la calificación jurídica y no narran el hecho, no narran una determinada agravante, por ejemplo, en el hecho que están describiendo prácticamente. ¿Y cómo lo salvamos? Que no deberíamos, porque tenemos que recurrir ¿a dónde? A la formalización de la denuncia, donde sí lo incluyen, mas no en el pedido de prisión preventiva. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos son detalles, pero que sí merecen atención, porque reflejan la calidad del requerimiento fiscal. Porque una cosa es pedir prisión preventiva por un tipo penal en su modalidad simple, y otra es pedirlo en una modalidad agravada o con más agravantes. Entonces, eso se les está pasando. Y lo pueden hacer, no, pero en la formalización, no, pues, pero ¿qué es lo que me sigue? Es más, yo ni siquiera tengo tu formalización aquí. Y una práctica continua es que nosotros, por favor, impriman la formalización, porque no está precisado en el pedido de requerimiento de prisión preventiva, no aparece ese dato, no aparece. Entonces, es necesario tener en cuenta qué nivel de información. Acuérdense mucho, tengan muy presente, la información tiene que ser de calidad. Y si yo estoy narrando, porque narran los hechos precedentes, los concomitantes, los posteriores, en fin, básicamente hay que revisar bien el tipo por el cual se está no solo formalizando la denuncia, sino en función también al requerimiento fiscal. ¿Por qué? Porque precisamente los graves y fundados elementos de convicción tienen que evaluarse en función al tipo penal, a la descripción fáctica. ¿Qué pruebas tenemos, por ejemplo, de que se utilizó un arma? Perdón, retiro la palabra prueba. ¿Qué elementos de convicción me están de alguna manera evidenciando
estas agravantes que estoy proponiendo en este requerimiento fiscal. Entonces vemos esa primera deficiencia. Nosotros tenemos que decir, imprima la formalización, ya se ha formalizado, por favor tráigame una foto. Y lo hemos hecho continuamente. No deberíamos, porque lo que manda es el requerimiento, porque se entiende que la contraparte se defiende de su escrito, no de lo que está alegando en ese momento, sino básicamente de lo que se le ha notificado y de lo que está haciendo su alegato en la sala. Entonces hay que ser minuciosos en ese sentido. Sí, hay que añadir ahí, por ejemplo, en un debate el fiscal dice, señor, se pidió el arraigo, no, la carencia de arraigo, o hubo peligro de perturbación. Entonces el abogado cuestiona, dice, pero en el escrito del fiscal no dice 2 líneas. Efectivamente dice 2 líneas. No ha dicho nada, pero entonces ¿cómo le ha dado prisión preventiva al juez? No, que en el debate el fiscal provincial se extendió, explicó todo, sí, pero no está en el escrito. ¿Y la sala sobre qué se va a pronunciar si no está en el escrito? Y lo que dice la doctora, ¿no? Por ejemplo, a veces por la premura del trabajo fiscal, ¿no? De estar en el turno, pedir un requerimiento, el requerimiento a veces no coincide con la formalización. Hemos tenido un caso que los han puesto en habeas corpus, porque el requerimiento no coincide y nos ha perjudicado, porque primero que el fiscal trajo la formalización después de las 48 horas que el juez lo recibió, y tenemos un habeas corpus tanto el fiscal como el juez y nosotros. Y segundo, porque el tipo penal no correspondía tampoco a lo que él había estado investigando, supuestamente, según el abogado, según el habeas corpus. ¿Qué problema ha habido? El fiscal no puso los verbos rectores, el juez le hizo la plana en su resolución y llevó a la sala eso. Señor, el fiscal en ningún momento, como por decir que no puso el verbo, por decir que no puso la violencia como elemento en su hecho de robo, o no puso el verbo de receptación, por ejemplo, esconder o guardar. Y dice que el juez le hizo la plana de poner los 3 verbos. Le puso los 3 verbos porque el fiscal en su requerimiento no está. Y eso fue objeto de apelación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Menos mal que el fiscal en su relato fáctico había hablado de la palabra traslado en un caso de trata. Que tuvimos que coger ese verbo. Como un solo verbo es suficiente, obviamente que tuvimos que confirmar, pero no respondía a la calidad de un requerimiento donde se está haciendo mención prácticamente en el relato fáctico a 3 verbos rectores. Y eso se debate en la sala, porque el abogado va a cuestionar siempre la redacción del requerimiento fiscal en sus falencias escritas. Si bien es cierto, el escrito es el que se va a oralizar, pero no puede salirse de su extremo del escrito. Preferible escribir más para fundamentar menos que escribir menos para fundamentar más. Entonces es básico que hagan un control. Inclusive hay fiscales que hacen cliché para las prisiones preventivas. Hay que cambiar eso. ¿Por qué? Porque el cliché pasa igual, ¿no? Hay peligro de procesar por tal cosa y sale el mismo fundamento. Inclusive los abogados también hacen clichés en sus apelaciones, que nosotros nos damos cuenta cuando estamos revisando la misma apelación del mismo fiscal o el mismo escrito del mismo abogado, que ya hace una plancha para apelar y prácticamente sorprende al tribunal. Y también puede pasar que la parte imputada también cree que está siendo sorprendida por el fiscal, porque en el escrito no dice lo que dice el requerimiento de formalización, de continuación de respiración preparatoria. Ese es un hecho que es necesario corregir, ¿no? Que debemos, nosotros que somos los que calificamos sus documentos, en segunda instancia tenemos que ir mejorando, porque al final ambos respondemos al Ministerio Público y Poder Judicial responde a la sociedad sobre el trabajo. Este código tiene que tener un éxito con el trabajo conjunto de los entes del Estado que nos encargamos de este tipo de temas. Un tema que yo quería resaltar, que ha sido grave, hacen un acta de intervención policial de 3 personas por tenencia de armas. A 3 sujetos lo intervienen junto con otro en un carro en Condevilla, y a 3 de ellos nomás los separan, y uno queda libre, 3 quedan culpados, un arma para cada uno, y el policía pone en el acta, con respecto a un policía por intervenido. Empieza el acta a las 10 y dice 10 y 20 se suspende porque no hay seguridad. El otro policía empieza el acta a 10 y 20
y suspende a las 10:40 porque no hay seguridad. Y el tercer policía empieza a 10:40 y termina a las 11 diciendo que suspende porque no hay seguridad. ¿Qué se puede pensar? ¿A qué hora no hubo seguridad? ¿10:20, 10:40 o las 11? El fiscal tiene que revisar sus elementos de convicción, porque esa prueba, de momento que el abogado dice, señor, ¿en qué momento los tres efectivos han estado en el mismo momento haciendo acta? Y dice uno que se suspendió por seguridad en su acta a las 10:20. El otro dice que se suspendió por seguridad a las 10:40. Y el otro dice que a las 11. ¿Cómo no podían haber acabado las tres actas en ese lugar por el tiempo que quedaron en el lugar? ¿Por qué tuvieron que llevárselo a la IROBE de Lima? Esa persona, por ejemplo, probó que los elementos de convicción graves prácticamente no lo eran y había que dar una comparecencia. Pero eso puede generar responsabilidad. Ya se le ha mandado copia al policía, pero no al Ministerio Público, porque también nos sorprende. Por eso, para evitar conflictos con el Ministerio Público, no se ha recurrido a decir ese fiscal se equivocó, porque no es tampoco la política judicial buscar enmendamientos, sino buscar soluciones como esta, conversar. Tenemos que conversar. En otro caso que también me han contado, encuentran un arma en un vehículo, creo que eso lo ha visto la doctora, creo, en otra sala, y el arma que tenía el imputado era un arma que había estado en el almacén de la policía, producto de otro caso penal. ¿Era tenencia ilegal de armas? Sí, era un arma que había estado guardada bajo custodia de la policía y aparece en el lugar asignada al imputado. Le ha mandado copia de inspectoría también al policía. Pero eso también tenemos que indagarlo como fiscales. Verificar si ese elemento es grave significa indagar con mayor precisión, porque en el debate con el abogado obviamente van a salir todas esas deficiencias, ¿no? ¿Cómo una acta se puede redactar en tres actas en tres tiempos diferentes, haciendo mención a circunstancias que no coinciden en la realidad? Ese es un problema. En ese tema de la actuación policial, el Ministerio Público tiene un rol preponderante, porque como director de la investigación no solamente debe guiar la investigación, sino que tiene que tener mucho cuidado en lo que hace suyo, ¿no? Porque al yo sostener una tesis policial, la estoy asumiendo, y si no la reviso con objetividad, si no tomo en consideración muy objetivamente ese desempeño policial, y yo asumo esa imputación tal cual me la está presentando el instructor o el equipo policial, lo estoy haciendo mío ya. Y un caso concreto también que hemos tenido, que también ha sido grave porque se incauta 5 kilos de pasta básica de cocaína en un domicilio. ¿Qué ocurre? Intervienen a una señorita con escasa cantidad de droga, pero el informe policial indica que se tenía información confidencial que esta persona, esta mujer, era una de las principales abastecedoras de droga en Lima Norte. Entonces, con esa información confidencial que venía del Callao, se logra intervenir y se interviene esta señora con escasa cantidad de droga. Y el mismo informe policial indica de que con ella había otra mujer que se dio a la fuga, ¿no? También indican de que realizada esta intervención por parte de 5 efectivos policiales, entre ellas una capitana, se constituyen a su domicilio. Y en ese domicilio encuentran 5 kilos de la misma calidad de la droga, o sea, pasta básica de cocaína. Esa intervención sin fiscal en el domicilio. Y uno de los cuestionamientos que se planteó, bueno, entendemos que si se ha tratado de intervención en la vía pública, su registro personal haya podido ser sin fiscal. Pero si de ahí, de la intersección de la avenida Universitaria con Naranjal, te trasladas hasta Caraballo, ¿cómo es que no te preocupas por hacer esa intervención con presencia del Ministerio Público? Y eso no solamente fue la irregularidad,
El tema es que acá suscriben 5 efectivos y allá llegan solamente 4, la capitana ya no aparece. Segundo, que dicen que el acta del registro personal con el acta del registro domiciliario solo tenían una diferencia de 10 minutos. La pregunta ¿es posible llegar en 10 minutos del lugar donde se hizo la intervención policial a donde se está haciendo el registro domiciliario? Otra irregularidad más. Cuando se toman las declaraciones de los efectivos policiales, las características del inmueble eran diferentes. Uno decía que era la fachada celeste, el otro azul y el otro roja. Yo me pongo en la posición del Ministerio Público. Yo me voy a jugar, llevar un caso con semejantes irregularidades. Y había la manifestación de la misma policía a nivel preliminar que dice, ay, bueno, sí me he confundido en las características de la casa. Y son situaciones que ya no van a variar, ¿ah? Porque así como está el acta, así se va a quedar hasta el final. Entonces hay que tener, creo yo, como Ministerio Público, mucha objetividad para llevar estos casos. Yo no digo que no la denuncien, ¿no? Que no formalicen, que no investiguen, no. Pero es posible sostener una prisión preventiva en tal situación de tanta irregularidad en esa intervención policial, porque yo ya la estoy, al pedir la prisión preventiva yo ya la estoy asumiendo. Yo ya la estoy asumiendo. Ahora, imaginemos que después se da una prisión preventiva y el juez la concede, nosotros la confirmamos. ¿A dónde va a recurrir esa afectación? Se puede ir hasta el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces nos estamos trasladando responsabilidades de la policía al Ministerio Público, al Ministerio Público al Poder Judicial, y no estamos acabando con ese tipo de intervenciones que requieren la participación fiscal. Y así ha habido situaciones donde incluso hemos advertido que la policía utiliza agentes provocadores, que aunque no lo dicen en el informe policial, uno ya con el ojo clínico que nos da la experiencia, decimos, no, aquí no. ¿Por qué? Porque coincidentemente esa persona está con otra y esa otra no aparece. Se fugó, no lo pudimos capturar y todo eso, ¿no? Y cuando declara el imputado o la imputada, ¿qué lo dicen? No, a mí vino una persona y yo estaba hablando con una persona. Entonces, sí, o sea, incluso la policía la podía detener, dice, y no la detenía. Entonces hay que tener mucha prudencia en esos casos, sobre todo porque si hay que sancionar a efectivos policiales que incurren de una manera tan escandalosa en irregularidades de este tipo, no hay que dejarlo pasar. No hay que dejarlo pasar, y como dice Oscar, no en una, en varias oportunidades hemos tenido que mandar copias para que se investigue a esos efectivos policiales, porque la cosa era tan seria, tan escandalosa, que no podíamos hacer otra cosa, ¿no? Como el caso del arma, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar en una prisión preventiva cuando el arma ni siquiera podía estar en poder de este ciudadano? Porque esa misma arma en Ciudad del Campo ya la habían incautado. ¿Por qué? Porque toman la declaración del que aparece como titular del arma y dice, pero a mí me intervinieron porque disparé ebrio, yo tenía licencia, pero igual me incautaron el arma y se quedó incautada en la comisaría. Pues, ¿cómo salió de esto? ¿Cómo podemos hablar de una tenencia ilegal si eso estaba en manos de la policía? Entonces hay que tener en cuenta esos aspectos, ¿no? Sí, es preocupante también porque estamos percatando de que parece que hubiera sembrado de armas, de municiones y cosas que preocupan, porque generalmente la gran mayoría de revocatorias se da por eso, ¿no? Que se pone en cuestión la intervención policial, y hay un presidente en la sala que nos dice, ¿no? Cuando vamos a debatir, oye, le han engañado a los fiscales, ¿y tú crees que nosotros también nos van a engañar? No vamos a permitir, la policía se debe estar riendo de nosotros, se debe estar riendo de que han metido un detenido y nos está pasando gato comido, y no vamos a permitirlo, y vamos a tener que comenzar a actuar. Hay que conversar con los fiscales primero para ver qué hacer juntos,
y segundo, ya después tomar medidas más drásticas, porque no podemos permitir, porque nos están cuestionando, no están cuestionando en abstracto por las prisiones preventivas, pero en concreto deberían ver cómo estamos trabajando todos los requerimientos que hemos declarado fundados y lo que la Fiscalía también ha tenido amparo en sus pedidos. ¿Y por qué tenemos tanta gente por robo, por tráfico, o por delitos graves, por violación y pudor preso? O sea, no se puede hablar en abstracto de los errores de la prisión preventiva. La prisión preventiva no tiene su efecto. Por ejemplo, también vemos algunos problemas en las apelaciones, por ejemplo. Yo quisiera también ¿qué pasa? Que los fiscales, muchos de nosotros que hemos trabajado tanto tiempo en el Ministerio Público, no nos han enseñado a litigar en sala, en juzgados, ¿no? No nos han enseñado a hacer diligencia. Yo, por ejemplo, cuando vine al Ministerio Público a trabajar, yo había trabajado en el Poder Judicial, sabía tomar instructivas, confrontaciones, hacer inspecciones. No es fácil hacer la redacción de un lugar, nadar un lugar donde uno va a hacer una inspección. Hay cosas que muchos de ustedes de repente no lo han hecho porque son especialistas, son asistentes fiscales y algunos han tenido que ser promovidos con esa falta de experiencia, pero eso se aprende en el camino, ¿no? Pero también hay que saber cómo poder impugnar, ¿no? Cuando hay una audiencia en la cual de repente el fiscal logra su cometido o a medias de repente el juez no le da la razón al juez de investigación preparatoria, cómo debe hacer su apelación, sabiendo de que la sala solamente se va a pronunciar por los extremos. Si usted está de acuerdo con que hay peligro de fuga, de que hay la pena probable, pero que, por ejemplo, está fallando un poco los elementos de convicción y usted quiere que eso la sala lo vea, céntrese su apelación en esa parte, ¿no? Porque ¿qué resulta? De que a veces hay jueces que dicen, no, ya no se dio el primer presupuesto y suficiente, ya no analizo el resto y le doy comparecencia. Y eso hemos visto casos que hemos anulado también, porque el juez no va a hacer un debate de todos los 5 puntos de la casación C26-2013 Moquegua, para al final decir, como yo no veo el primer supuesto, ya doy comparecencia simple sin motivar por qué le está dando comparecencia, porque tiene que motivar, por qué le da restringida o por qué le da simple. Pero resulta que el juez dice, no, como ya no se da el primero, le desestimos al fiscal, y el fiscal apela, y el fiscal tiene que decir de qué apela. Le apelo porque porque sí cuento con fundados y graves, le apelo porque no se ha pronunciado expresamente sobre el peligro procesal, porque no se ha pronunciado tampoco sobre la prognosis de pena, y no se ha pronunciado lo que yo le he pedido sobre la proporcionalidad, ni menos aún sobre el plazo, cosa que la sala entra a analizar los 5 supuestos. Pero si el fiscal solamente apela a los elementos graves y no entra a lo demás, nos obliga a anular la resolución, nos obliga a anular, y de nuevo, y esa persona va a tener que irse libre. La apelación tiene que ser completa para generar de que la sala pueda entrar al análisis a fondo de todo y poder en sala con el fiscal superior debatir los 5 puntos con el abogado que ya debatió también en primera instancia, para poder amparar la prisión preventiva o desestimarla de acuerdo al caso. Entonces es necesario también, porque ya vamos a comenzar a hacer los controles de admisibilidad más estrictos. Generalmente por la recién puesta en vigencia en Lima Norte, casi estamos pasando, todas las apelaciones suben a sala y nosotros también hacemos el segundo control. No se olviden de que el juez hace el primer control y nosotros hacemos el segundo, y podemos desestimar la apelación del fiscal o de la parte imputada. Pero ¿qué resulta? Estamos concediendo porque esperamos que con la práctica vayamos mejorando nuestras impugnaciones y vayamos después, cuando venga toda la carga, vamos a tener que hacer un filtro más exquisito y muchas apelaciones no van a pasar. Entonces desde ahora hay que irnos preocupando por ese extremo de las apelaciones. Y también no sé si tendrán ustedes un sistema de control del plazo, porque a veces hemos tenido casos que llega a la sala para trámite final y el plazo está para vencerse en plena apelación, y resulta que ni el provincial le dijo a su superior, y el superior no sabe qué hacer porque justo ese día nos está pidiendo audiencia para prolongar o para hacer algo más, pero no sabemos, nosotros no podemos hacer otra cosa más que denegar, porque el fiscal superior ni su provincial le dice cuándo vence, ni él sabe. Entonces tenemos que hacer un mecanismo de repente a nivel del Ministerio Público, coordinando de repente con los superiores y provinciales, para saber, porque al final a nosotros nos obligan a hacer la audiencia en un plazo corto. Ustedes van a ver que acá en Lima Norte nunca en segunda instancia se hace como en Lima, de hacer audiencia día sábado y domingo. ¿Por qué? Porque en Lima se hace sábado, domingo y feriado, y acá en Lima Norte no. ¿Es buena práctica o es mala práctica?
hacerlo sábado y domingo. ¿Ustedes quisieran venir sábado y domingo a trabajar? Para una visa de apelación. Nosotros hemos soltado eso para evitar que los superiores vengan sábado y domingo a sus audiencias, pero deben venir lo más pronto los días. Si no llega el jueves, la audiencia la programamos para viernes, porque son horas. Y para ver un documento solamente el superior debe llamar a su provincial, explícame qué pasó, por qué has apelado. Yo creo que es suficiente. Pero hay algunos fiscales superiores que no están viniendo a las audiencias, obviamente también la ley les faculta no ir, algunos se están desistiendo y otros se están oponiendo a no hacer las audiencias, o quieren de repente enfrentarse con nosotros para buscar que hacer una audiencia el sábado o el domingo, que no les va a convenir, porque nosotros queremos trabajar de lunes a viernes como es lo que nos corresponde, ¿no? Y también resolver la situación jurídica de las personas cuanto antes. Otro vocal dice, si el fiscal es el interesado en conseguir la prisión preventiva, es el primero que tiene que poner su detenido en el Poder Judicial, es el primero que tiene que buscar que la audiencia sea lo pronto, y si apela tiene que estar preocupado que la audiencia sea lo más pronto, ¿no? No debería decir, oye doctor, prográmalo para lunes, hoy día, mañana por ejemplo feriado, ¿no? Hacemos para jueves, más tardar el viernes, pero no va a pedir que sea el otro lunes porque esa persona está presa de más, y si su prisión es infundada, ¿cuántos días de más va a estar presa esa persona? Entonces tenemos que coordinar en ese tipo de temas a nivel del Ministerio Público, porque ningún escrito subsana, nos están enviando escritos, y sobre eso quisiera que la doctora también me explique qué está pasando con los escritos que están presentando los señores fiscales superiores. Bueno, en algunos supuestos el fiscal superior no concurre a las audiencias y presenta un escrito a manera de alegato que obviamente no surte ningún efecto, no debe surtir ningún efecto teniendo en cuenta el nuevo modelo. Eso implica que, por ejemplo, la primera sala penal opte por no presentado el escrito, y en el caso de nuestra sala, es decir, sí ha presentado un escrito, pero no estando presente, no es posible oralizar. Entonces, estamos utilizando mecanismos que no van a surtir ningún efecto y que por otro lado nos está restando tiempo, ¿no? Porque preparar una defensa, entiendo que toma su tiempo. Entonces, ¿para qué hacerlo si eso no va a ser posible tomarlo en consideración? Hay que tener en cuenta que tratándose de graves y fundados elementos de convicción, la norma no solamente habla de elementos de convicción, sino elementos graves y fundados. Y a manera de ejemplo, tuvimos un caso bastante delicado de una menor que había sido víctima de violación por parte de su padrastro, y bueno, la imputación viene así, que se le imputa la comisión del delito de violación de una menor de, no sé si 6 o 8 años, era pequeña, y que incluso la madre advierte que ella sangraba, horas de la mañana, se levanta y no, el mismo imputado dice, la niña está llorando, y cuando ella se acerca ve que la niña sangra. ¿Y por qué traigo a colación este caso? Porque en esta situación solamente se contaba con la declaración de la madre, la denuncia de la madre, y el fiscal se constituye donde la niña estaba siendo atendida, y le toma una entrevista, pero en ninguna de las preguntas que le formula la fiscalía está que la menor dijera quién era, que el imputado era el autor de estos hechos. O sea, le preguntó todo menos eso, que en realidad, a mi criterio, a mi modesto parecer, hubiera preferido que no preguntara más nada para no victimizarla, pero esa pregunta no se le podía ir por nada del mundo, porque tengan en cuenta que no iba a haber un acta de entrevista por parte en cámara GES ni por parte de un psicólogo, porque las condiciones de salud de la niña no lo permiten. Entonces, lo que cuestionaba la defensa es, ya, basta la denuncia de la madre para que eso se pueda ser considerado grave y fundado. Entonces, y si había otras personas en la casa, no se ha hecho una verificación del domicilio, tampoco se ha indagado qué otras personas viven ahí, no ha habido ninguna indagación al respecto.
Y aquí hay dos cosas que tomo en consideración para este caso concreto. La primera de ellas es que siempre hay que tener presente que se pueden incorporar nuevas pruebas en segunda instancia tratándose de una prisión, específicamente de una prisión preventiva. Entonces, puede ser que por el tema del tiempo yo fiscal o yo abogado no haya tenido esos elementos, pero ahora los tengo y los puedo presentar, ¿no? Y lo lamentable en este caso concreto es que cuando la fiscalía expuso el caso, dice, la señora ya no la presenta, la niña ya salió del hospital, ya se mudaron y no lo ubicamos. Y por tanto, no podemos hacer el acta de entrevista en cámara GES. Fíjense lo delicado de la situación, por no haber podido prever, contar, ¿no?, con este elemento preliminar que era fundamental, ¿no? ¿Y cómo se rescató el tema? Créanme que la situación, revisando el expediente, se le formuló una pregunta a la fiscal que estaba sosteniendo, porque venía denegándose la prisión preventiva. El juez le había denegado la prisión preventiva, indicando de que no advertía graves y fundados elementos de corrupción, que la denuncia de la madre y su declaración solo de la madre no permitía contar con estos elementos. Sin embargo, ¿qué surge? Y que no había sido presentado, ojo, como elemento de corroboración del hecho, ¿no?, como grave y fundado elemento de convicción, y que a mí sí nos pareció útil en ese caso concreto. Y era que la historia clínica efectuada por el médico tratante consignaba que la menor dijo que había sido violada por su padrastro. Entonces, no se mencionó ese dato. Y pudo haberse incluso mencionado en la audiencia de apelación. Surgió más bien como pregunta. Y en ese sentido, el fiscal dice, bueno, ¿lo está incorporando como nuevo elemento de convicción? Ah, sí, lo estoy incorporando. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay situaciones en las que nosotros ya no vamos a poder intervenir. Y hay que tener en cuenta todos estos aspectos precisamente para llevar una teoría, una postura fuerte, ¿no?, que realmente amerite pues el que el operador jurídico fiscal superior esté ahí, ¿no?, manteniendo esa postura fiscal, pero no olvidar ese tema, ¿no? Algo también que es necesario señalar y que es una práctica del colegiado. Algunos colegiados, yo no sabía la mecánica porque toda mi vida he sido fiscal. Cuando hay una apelación, a uno le designan el caso, el ponente. El ponente no sabe nada del caso, solamente tiene el caso ahí, y empieza el debate, el fiscal, de acuerdo a la información de calidad que tenga, se va formando un criterio y los otros dos están atentos también. En algunos colegiados, el ponente tiene que hacer todo. Tiene que escuchar, estar atento, anotar, ver todos los arraigos, todos los puntos de debate tiene que ir anotando, porque tiene que proferir la resolución moral en ese momento, que es lo ideal, que lo hacemos casi un 90%. Pero esa es la segunda sala, por ejemplo, donde el debate siempre después se hace entre los tres, donde trabaja la doctora Rogel, en la cual yo integraba antes. Así es el mecánico, no se trabaja la mecánica así. En la sala de donde estoy ahora, los tres tienen que preguntar. Los tres tenemos que asumir la responsabilidad. O sea, hay un ponente, pero nadie se puede quedar ajeno, en este caso violación, por ejemplo. Yo mismo pido el micro y le digo, doctor, me quiero preguntar yo, ¿de dónde, fiscal, con qué elementos más cuenta, aparte de la presión de la mujer, de la mamá? Y resulta que solamente tenemos un cuaderno que lo tiene el ponente. Preguntamos en abstracto porque tampoco tenemos el cuaderno, pero mientras vamos preguntando, el ponente va revisando la información que encontró la doctora Rogel, por ejemplo, lo encontró ella, revisando, que el fiscal no lo introdujo. Pero el colegiado sí pregunta para ir introduciendo información que a veces el fiscal se olvida, el abogado se olvida, y a nosotros nos sirve para poder llenar el caso, porque tenemos que llenar la información que nos resulte más verosímil para poder dictar una resolución.
¿Y qué resulta? Que a veces incomoda el fiscal. No se incomoden cuando le hagan preguntas vinculadas, por ejemplo, al hecho. No le vamos a preguntar doctrina, no se le va a preguntar nada. Simplemente hay que conocer el caso. Si le preguntan, por ejemplo, ¿qué dijo la mamá sobre ese tema, por ejemplo? Siempre hay que tener un resumen breve del caso. Yo sé que algunos le dan la carpeta un poco tarde, a veces el adjunto recién se documenta, ¿no? Pero es necesario pedir un receso. También el juez no puede negar el receso al fiscal. El fiscal dice, señor, me acaban de dar el caso, pido un receso de media hora, pues voy a leer el caso con autoridad, porque usted tiene su autonomía, no tenemos que respetar también el